tiroides. Y como bueno, hoy día vamos a empezar a hablar sobre la fisiopatología de las enfermedades de la tiroides. Y como podemos ver acá, hay dos fases de una misma persona, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo, tú vas a ver que se caracteriza porque es una persona que tiene edema de párpados, caída de las cejas, ¿no? Está un poquito aumentada de tamaño, piel fría, caída de cabello, piel seca, uñas quebradizas. No, por el contrario, el hipertiroidismo es un paciente que va a tener piel caliente, sudorosa, va a tener bastante calor, no va a estar así enchompada como esta paciente porque tiene mucho exceso de calor, todo lo elimina, va a tener los ojos saltones, como se llaman, exoptalmos, ¿no? La piel suave. Entonces todo esto son dos lados totalmente opuestos. El primero, el hipotiroidismo por disminución de la hormona tiroidea, y el segundo, por aumento de la producción de la hormona tiroidea. Como ustedes saben, la tiroides, ¿no? Tiene una forma de escudo que está por debajo de la laringe, tiene dos lóbulos, derecho y izquierdo, y el medio lóbulo piramidal. Cada lóbulo, si hacemos un corte, vamos a encontrar que allí se encuentra el folículo tiroideo. Este folículo tiroideo, ¿no? Tiene el coloide que ves acá, y acá es una muestra de anatomía patológica. El coloide también se ve. Las células foliculares, tienen las células parafoliculares o células C que se encargan de producir la calcitonina. Esta, pues, como ustedes saben, inhibe la resorción, es decir, la pérdida de calcio, inhibe la resorción de fosfatos a nivel del tubo renal, inhibe la resorción intestinal de calcio, ¿no? Reduciendo así la calcemia o la concentración de calcio en la sangre. Esto ustedes para que conozcan que las hormonas tiroideas son dos: la triiotironina, que tiene 3 moléculas de yoduro, y la tetraiotironina, que tiene 4 moléculas de yoduro. Esto ustedes ya deben haberlo visto en fisiología. Y para la síntesis de la hormona tiroidea tenemos que el yoduro que nosotros ingerimos en la dieta, la molécula de yodo está en la sangre para que pase hacia las células folículas. Tiene que pasar primero a las células foliculares y después hacia el coloide, ¿no? Para que se entienda, ¿no? O sea, pasa primero, está en la sangre, tiene que pasar a las células foliculares y después al coloide, ¿de acuerdo? Acá está la sangre, las células foliculares y el coloide, ¿no? Entonces, para pasar este yoduro utiliza un transportador, que es un transportador que jala una molécula de yoduro con una de sodio. Entonces, de la sangre lo va a meter a las células foliculares. Esta acción es estimulada por la tirotrofina que se crea a nivel de la hipófisis. Este yodo tiene que entrar hacia el coloide, y para entrar, no va a entrar a cambio de la salida de una molécula de cloruro, y eso lo realiza a través de transporte a través de una transportadora llamada pendrina. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, mientras sucede esto, en las células foliculares se fabrica la tiroglobulina en el sistema reticular endoplasmático, se aclopla en el aparato de Golgi. Esta tiroglobulina tiene 70 moléculas de el aminoácido tirosina, y que va a entrar al coloide por exocitosis. Una vez que tenemos ya el yodo y tenemos la tiroglobulina con la tirosina, entonces se tienen que juntar, pero para que se junten, este yodo tiene que ser oxidado, y eso se hace a través del efecto de la peroxidasa, ¿no? Una vez que se ha convertido ya en una molécula de yodo que puede unirse a la tirosina, se fabrican ya la monoyodotironina y la diyodotironina, ¿no? Estas van a acoplarse y van a formar ya las dos hormonas tiroideas que tenemos, la triiotironina y la tetraiotironina o tiroxina, que es la que nosotros utilizamos en el tratamiento para los pacientes que tienen déficit de yodo, ¿no? Pero esta T4 y T3 van a almacenarse en el coloide a través de una hormona llamada tiroglobulina, ¿no? Las va supuestamente a almacenar en el coloide, y luego por gotitas de coloide que entran a la célula folicular por pinocitosis van a esta tiroglobulina con las 4 moléculas de hormonas tiroideas va a pasar a las células foliculares, y van a suceder dos cosas: que a través de la desyodasa, la monoyodotironina y la diyodotironina van a reciclar las moléculas de yodo y que puedan ser utilizadas nuevamente en ese circuito. Mientras que la triiotironina y la tiroxina, debido a su capacidad alta y liposoluble, van a pasar a atravesar la membrana celular y se va a dirigir a la sangre, y allí van a ser transportadas por, ¿no?, unas sustancias llamadas, por ejemplo, que es la globulina de unión a la tiroxina, que transporta el 70% de T3 y T4. La transcriptina, que se une al 10% de la T4 circulante, y la albúmina, que une al 15% de la T3 y T4 circulante, ¿no?
Entonces, hay que tener en cuenta que los glucocorticoides, la desnutrición, el síndrome nefrótico y la cirrosis disminuyen la concentración de glucosa. Lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Esta globulina, la unión a la tiroxina, es una proteína. Y si hay cirrosis, quiere decir que el hígado está funcionando mal. Y la función del hígado, ¿cuál es? Producir proteína. Entonces va a estar disminuido. Y el síndrome nefrótico, ¿por qué? Porque el hígado está normal, está produciendo buena cantidad de globulina, pero como hay un daño a nivel del glomero, está eliminando bastante cantidad de proteínas y disminuye. La desnutrición, lógicamente, también, ¿no? No tenemos la suficiente cantidad de aminoácidos para que se formen las proteínas. Ahora, es necesario que nosotros conozcamos cómo se regula la producción de la hormonas tiroideas. Tenemos que conocer el eje tirotropo o el eje hipotálamo tiroideo. ¿Hasta aquí se escucha bien, jóvenes? Sí, doctor, sí se escucha bien y se ve bien. Ya, ok. Entonces, es importante, como ustedes ya han dicho, en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de tirotrofina, la TRH, ¿no? Que va a estimular a nivel de la adenohipófisis la producción de la tirotrofina. Entonces, la tirotrofina, ¿qué va a hacer? Va a salir y estimula a la glándula tiroidea, ¿para qué? Para que se produzca la T3 y la T4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se regula esto? ¿Cómo se regula? Cuando hay enormes cantidades de hormonas tiroideas, estas a nivel de la sangre llega un estímulo a nivel de la adenohipófisis para que no produzca la tirotrofina y también a nivel del hipotálamo para que no se produzca la hormona liberadora de tirotrofina que estimule a la adenohipófisis, porque hay enormes cantidades, ¿no? Entonces, en un hipotiroidismo vamos a encontrar hormonas tiroideas bajas con, o sea, bajas con TSH, tirotrofina elevada y TRH elevada. Y cuando hay hipertiroidismo, ¿no? De acuerdo a lo que les dije, vamos a ver que la TSH va a estar disminuida y la TRH también, ¿no? Porque hay enormes cantidades. Entonces, no sé si me he confundido, vuelvo a recapitular. En el hipotiroidismo, la T4 y T3 van a estar bajas, ¿no? Envía una orden a la adenohipófisis para que produzca más TSH, para que estimule, y a nivel del hipotálamo para que produzca más hormona liberadora de tirotrofina. O sea que la TSH y la hormona liberadora de tirotrofina van a estar elevados en el hipotiroidismo. Y viceversa, al contrario, en el hipertiroidismo. Va a haber enormes cantidades de hormona tiroidea y la TSH y la tirotrofina y la hormona liberadora de tirotrofina van a estar bajas, ¿de acuerdo? Entonces, la TSH cumple bastantes funciones, una de las más importantes. Bueno, la TRH, hormona liberadora, que estimula, que se produce en el hipotálamo, estimula al hipófisis para que produzca la tirotrofina, TSH. Y esta, ¿no? Tiene bastantes funciones, va a estimular a la glándula tiroides, ¿no? Activa la bomba de yoduro, ¿no? Activa o estimula la iodación de tirosina, también estimula la proteólisis de las tiroglobulinas para que salgan de allí la hormona T3, T4, estimula el tamaño y la actividad de las células tiroideas y el número de las células tiroideas también. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cuáles son las acciones de la hormona tiroidea. Esta hormona tiroidea incrementa el metabolismo y la síntesis de proteína, ¿no? Respalda el crecimiento y el desarrollo de los niños, incluyendo, ¿no? El desarrollo mental y la madurez sexual. En los neonatos, en donde la mamá es hipotiroidea, va a tener serios problemas y van a ser niños con desarrollo del cerebro disminuido, ¿no? Es el famoso cretinismo que nosotros vamos a ver posteriormente. También tiene que ver con el metabolismo de esta hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque aumenta el metabolismo entre 60 a 100% de todos los tejidos corporales, excepto la retina, el vaso, testículo y pulmones. Esto de pregunta de examen. Aumenta la tasa del consumo de glucosa, de grasas y proteínas. El colesterol disminuye en el hipertiroidismo y aumenta en el hipotiroidismo. Y las proteínas musculares segregadas que se usan como combustible. Entonces, hay algunas personas que van a los gimnasios para bajar de peso y se dejan convencer por gente que utilicen unos polvos que le van a ayudar, le van a dar vitalidad. Y muchos de esos polvos tienen hormona tiroidea y los ponen estos pacientes, ¿no? Con sintomatología de hipertiroidismo. A nivel cardiovascular, va a elevar el consumo de oxígeno y sus productos metabólicos finales como el aumento de la vasodilatación. Es por eso que el paciente que tiene hipertiroidismo va a tener la piel roja, caliente por donde sale el calor, ¿no? Incrementa el flujo sanguíneo a nivel de la piel también y disipa el calor, ¿no? Que se da por aumento de la tasa metabólica y lógicamente la frecuencia cardíaca incrementa para mantener un gasto cardíaco requerido. Entonces recuerda que el paciente que tiene bastante hormona tiroidea va a tener frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Va a tener bastante rubicundez, calor que va a
a salir de la piel y sudoración también. A nivel respiratorio y cardiovascular, lo apuntado acá, hay aumento del uso de oxígeno, aumenta la producción de CO2. La frecuencia respiratoria y la profundidad va a aumentar también. A nivel gastrointestinal, estimula el índice metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar la motilidad intestinal. Los ciertos pacientes van a tener, si normalmente hacían deposición una vez al día, cuando tienen hipertiroidismo van a hacer 2 o 3 veces al día. Y si normalmente hacían interdiario o cada 2 días, lo van a hacer diario. Entonces, por eso es muy importante preguntar sobre el hábito intestinal. Estimula la secreción, aumenta el apetito y disminuye el peso, ¿no? Es algo muy llamativo. Entonces, si ellos comen el doble, pero no suben de peso, muy por el contrario, están bajando, porque todas las calorías, ¿no?, que van a obtener, ¿no?, por este apetito incrementado que comen el doble, lo van a disipar, lo van a perder en calor. A nivel neuromuscular, va a haber una reacción vigorosa de los músculos, los pacientes que tienen hipertiroidismo y, lógicamente, los que no van a tener una lentitud. Los pacientes hipertiroideos son lentos. El temblor que se da en los pacientes hipertiroideos porque tienen bastante cantidad de monotiroidea, no, se da por un aumento de la sensibilidad de la sinapsis neural de la médula espinal con control del tono muscular. Los neonatos o lactantes son necesarios para el desarrollo normal del cerebro, ya les dije, la hormona tiroidea. El hipertiroidismo produce nerviosismo, ¿no?, ansiedad y dificultad para dormir, ¿no? Hay actividad simpática del sistema nervioso autónomo, es decir, que esos pacientes que tienen enormes cantidades de hormona tiroidea van a hacer taquicardias, palpitaciones, muchas veces llegan a desencadenar arritmias y diaforesis. Ingresan a emergencia por una taquicardia, por ejemplo, de 160 arrítmica, entonces se le diagnostica como una fibrilación auricular y después, si tú te das cuenta, el paciente es delgado, piel rubicunda, ¿no? Entonces, probablemente estemos frente a un paciente que tenga hipertiroidismo. Entonces, si hay una actividad del sistema simpático, sistema nervioso autónomo, uno de los tratamientos para disminuir taquicardia y de palpitaciones es el uso de beta bloqueadores, ¿no?, como el propanolol, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las alteraciones que puedan tener la glándula tiroidea? Puede deberse a bastantes factores, por ejemplo, defecto congénito del desarrollo de la tiroides, o sea, no se desarrolla completamente, o puede haber agenesia, ¿no? Puede haber también el crecimiento de la glándula tiroides que se denomina bocio difuso, o puede ser de un lóbulo, y si es solamente uno puede convertirse también en un nodular. Ahora se diagnostica este bocio puede ser tóxico, y se dice así, ¿por qué? Porque produce enormes cantidades de hormonas tiroideas, y es típico en los pacientes que tienen hipertiroidismo, ¿no?, que van a ir al hospital por sintomatología de tirotoxicosis. También hay pacientes que van a tener bocio difuso no tóxico o multinodulares, ¿no?, que derivan de la hipertrofia e hiperplasia compensatoria del epitelio folicular por algunas anomalías que comprometen la producción de la hormona tiroidea. Cuando tenemos un bocio, hay que ser, ya no vamos a encontrar este tipo de pacientes que tienen semejante crecimiento de la hormona tiroidea, ¿no?, de la glándula tiroidea, y acá todavía hay nodulación, ¿no? Esto todavía también es un exceso, ¿no? Es una paciente que tiene aumento de la glándula tiroidea, ¿no? Nosotros ahora vamos a ver sutiles incrementos del tamaño de la glándula tiroidea. Cuando tú tienes aumento de tamaño, no te puede decir si es hipertiroidismo, si es hipotiroidismo, o está con las hormonas tiroideas en ese momento normales, ¿no? Entonces, quien te dice es la clínica y el dosaje de las hormonas tiroideas, o sea, de la TSH y la T4 y la T3. Ahora, ¿cuáles son las causas de hipotiroidismo? Acá tenemos, miren esta partecita de acá, tenemos un hipotiroidismo primario y uno secundario, ¿no? Este primario es cuando está dañada la glándula tiroidea y no produce la hormona tiroidea. En el hipotiroidismo primario, la hipófisis y el hipotálamo están normales. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber daño, ¿no?, congénito, o sea, va a haber deficiencia de transporte de yodo a los tirocitos, va a haber una deficiencia en la organificación del yodo, o deficiencia en el acoplamiento de la yodotironina. También va a haber problemas autoinmunitarios como la tiroiditis de Hashimoto, que se caracteriza, ¿por qué? Porque hay la presencia de anticuerpos, ¿no?, que van a destruir la glándula tiroidea, y cuando destruyen, ¿no?, ¿qué va a pasar? Primero va a haber aumento de las hormonas tiroideas,
porque está lisando las células tiroideas. Entonces, si se lisa, va a haber aumento de las hormonas tiroideas y el paciente primero va a tener una clínica compatible con hipertiroidismo y después va a ser hipotiroidismo, ¿no? Entonces, muchas veces la tiroiditis Hashimoto está relacionada con otras enfermedades que tienen que ver con el anticuerpo como la miastenia, ¿no? O puede ser también un hipotiroidismo causado por iatrogénicamente, como sea, por ejemplo, cuando un paciente tiene un nódulo tiroideo, al hacer la exéresis, el nódulo se lleva más cantidad de lo normal de la glándula tiroidea y el paciente va a ser hipotiroidismo, pues es ablación quirúrgica. O el paciente ha recibido una radioterapia, por ejemplo, tiene un problema a nivel de una lesión oncológica a nivel de las vértebras cervicales y tiene que recibir radioterapia, lógicamente por radiación, también va a dejar de producir hormona tiroidea. El otro es el hipotiroidismo secundario, y acá lo divide en déficit de la tirotrofina, que se produce ¿dónde? Se produce a nivel de la hipófisis, y déficit de la hormona liberadora de tirotrofina, que se produce a nivel del hipotálamo, lo han puesto como hipotiroidismo secundario. Otras dicen que cuando hay problemas a nivel de la adenohipófisis, hipotiroidismo secundario, y cuando hay problemas a nivel de la hipotálamo, hipotiroidismo terciario, ¿no? Se da por tumores a nivel de hipófisis que van a disminuir la secreción de hormona tirotrofina, ¿no? Necrosis hipofisiaria postparto, ¿no? O tumores no hipofisiarios. Vamos a hablar ahora sobre el hipotiroidismo congénito. Ustedes van a ver este niñito, como lo ven este niñito, que tiene edema de párpados, macroglosia, nariz ancha, algo de ictericia, ¿no? Entonces, el edema palpebral, entonces, y va a estar hipotónico. O sea, los niños cuando nacen van a tener una tonicidad, ¿no? Que salta a la vista, estos son niños hipotónicos, ¿no? Entonces, este hipotiroidismo congénito es causa de 1 en 4.000 de retraso mental. Las causas, como acá mencionan, carencia congénita de la tiroides, anomalías de las biosíntesis de la hormona tiroidea y secreción inadecuada de la tirotrofina, ¿no? Que se libera de la adenohipófisis, ¿no? La ausencia congénita de la glándula tiroidea y neonata tiene funciones normales al nacer, ¿no? Debido a que la hormona tiroidea no la proporciona por la madre. Después vamos a tener las consecuencias, ¿no? Entonces, como ya sabemos, la hormona tiroidea es esencial para el crecimiento normal y el desarrollo cerebral, ¿no? 50% o durante los primeros 6 meses de vida es importante esta hormona tiroidea. Entonces, estos mitos que nacen dejan de tener la hormona tiroidea que le da la madre, entonces tienen que recibir tratamiento, porque justamente los primeros meses donde siguen realizándose las interconexiones neuronales y si no recibe la hormona tiroidea va a tener retardo mental y también va a comprometer el crecimiento físico del niño, ¿no? Entonces, estos niños se conocen como cretinismo, ¿no? Se puede medir la T4 libre y la TSH en una gotita de sangre del neonato y nosotros podemos saber cómo está, ¿no? Normalmente debe estar la T4 libre y la T3 disminuida y la TSH aumentada. Los signos de hipotiroidismo congénito, ¿no? El cretinismo dice tiene que haber ictericia en el 73%, edema, dificultad para la alimentación, hipotermia, como todo hipotiroideo, y fontanela posterior grande, ¿no? Durante el primer mes vamos a tener la piel seca, áspera, está estreñido, ¿no? La cianosis periférica y lidios reticulares, va a tener hipoactividad, letargia, es un llanto ronco, ¿no? Y siempre la macroglosia, ¿no? Y un edema generalizado. Entonces, ahí como van a estar, como decía, T4 libre y la T3 baja y la TSH elevada, o sea, porque el daño está a nivel de la tiroidea, no hay o está, como se dice, hipotrofiada, ¿no? Entonces, el yodo atraviesa la placenta y la glándula mamaria y se absorbe con facilidad a través de la piel del neonato. Hay que conocer el término de hipotiroidismo congénito transitorio, que se caracteriza porque, lógicamente, hay concentraciones bajas de las hormonas tiroideas T3 y T4 y concentraciones elevadas de la TSH, o de la tirotrofina, que se produce en la hipófisis. Entonces se da por una exposición materna a sustancias, ¿no? Que tienen bastante concentraciones del yodo, como la povidona yodada, entonces, o está utilizando fármacos antitiroideos, como por ejemplo el propiltioracilo o el betimazol, que se caracterizan porque cruzan la placenta. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Responder lógicamente, si baja cantidad de hormona tiroidea,
tiroxina, ¿no? Para que se revierta toda la sintomatología. El otro es el hipotiroidismo adquirido, ¿no? Que genera una disminución del metabolismo y produce mixedema, o sea, un edema mucoso que no genera godete, o sea, no genera fovea, es un poco duro, ¿no? Porque es una acumulación de sustancia polisacarida hidrofílica en los tejidos conectivos. Entonces, en el hipotiroidismo adquirido, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí sí, acá en esta biología puede decirse que hay tres tipos de hipotiroidismo, el primario, el secundario y el terciario, o si quieres lo tomas primario y el secundario, ¿no? Daño a nivel de la hipófisis o el hipotálamo. Entonces, cuando está dañada la glándula tiroidea y la hipófisis y el hipotálamo está normal, lógicamente la T3 y la T4 van a estar bajas y la TSH y la hormona liberadora de tiotrofina van a estar incrementadas, ¿no? El daño es aquí, la glándula está fallando. Cuando el daño es a nivel de la hipófisis y el hipotálamo y la tiroides están normales, ¿qué va a pasar? Lógicamente las hormonas tiroideas van a estar bajas. Envía una señal a la hipófisis y al hipotálamo para que produzcan más hormonas y no se produce, aquí la está dañada, no va a producir, pero está baja la TSH. Pero como el hipotálamo está bien, está elevada la hormona liberadora de tirotrofina que está tratando de estimular a la hipófisis para que produzca tirotrofina, pero como está dañada, va a quedar ahí. Y el otro es el hipotiroidismo terciario, cuando hay un daño, pues a nivel, está normal la hipófisis, o la hipófisis está normal la glándula tiroidea, pero hay un cráneo faríngeo, vamos a decir, aquí a nivel del hipotálamo, que evita que se esté produciendo la hormona de tirotrofina. Si no hay esta hormona, no va a haber nadie que estimule la hipófisis para que produzca la tirotrofina, y por ende, la glándula tiroidea también no lo produce. Hasta aquí, ¿alguna consulta, no? Doctor, solamente yo creo que sería para el final. ¿De qué libro podríamos estudiar un poco más acerca de esto? Mira, es que, mira, yo les acabo de bastante bibliografía con la clase. Me parece que va a ser suficiente, porque a veces hay partes que no están en el libro, ¿no? Entonces, Ah, ya, la clase es muy importante, por eso. claro, Vamos genial, doctor. vamos a continuar. Entonces, en cuanto a la teología del hipotiroidismo, acá en el adquirido tenemos el hipotiroidismo primario, tiroiditis Hashimoto, que digamos descrito que es autoinmune, el hipotiroidismo iatrogénico, que se produce por radioterapia o por ablación quirúrgica, hipotiroidismo yodo inducido, hipotiroidismo provocado por fármacos y el hipotiroidismo congénito, ¿no? Después tenemos el hipotiroidismo central, que es por déficit a nivel de la hipófisis, déficit de la producción de la tirotrofina, como se da en los pacientes que tienen adenoma hipofisiario, déficit aislado de tirotrofina, necrosis hipofisiada postparto, SHIHA, ¿no? Y traumatismo de la hipófisis. Y el último es a nivel del hipotálamo, o sea, no se produce la hormona libre de tirotrofina, como se da, por ejemplo, las alteraciones hipotalámicas neoplásicas, un tumor, o la alteración del sistema portihipofisiario, o sea, no va a pasar la hormona liberadora de tirotrofina que se produce en el hipotálamo, no va a pasar porque está alterado este sistema portihipofisiario y no va a llegar a la hipófisis, ¿no? Entonces, aquí un cuadrito mucho más específico solamente del primario. El hipotiroidismo dice yodo inducido, que puede ser por defecto del yodo o por exceso del yodo. A esto se dice que se conoce como efecto de Wolff-Chaikoff. Por fármacos que habíamos mencionado, defectos hereditarios, agenesia o disgenesia tiroidea y enfermedades infiltrativas de la tiroides, hemocromatosis, sarcoidosis y leucemia. Aquí este cuadrito nos sirve para ver qué fármacos pueden ser bociógenos, ¿no? El carbonato de litio, que utilizan los pacientes que tienen estadio maníaco depresivo en su medicación. Lógicamente, si utilizas algún antitiroideo por equivocación, tiamazo propio tiroacilo, vas a hacer hipotiroidismo. Cada vez que tienen yodo, por ejemplo, el contraste yodado, el contraste radiológico, perdón, tiene bastante yodo, ¿no? Y un antiarrítmico, la miodarona, que contiene 70 gramos 75 gramos de yodo, bloquea la síntesis de la hormona tiroidea y produce hipotiroidismo. Entonces, ¿cuál es la clínica del hipotiroidismo? Deriva del estado hipometabólico por deficiencia de hormona tiroidea, ¿no? Y va a tener debilidad, fatiga, ganancia de peso, pérdida del apetito e intolerancia al frío. O sea, va a ser muy friolento el paciente, va a estar siempre con chompa. La piel es seca, áspera, ¿no? Cabello
caída de cabello, quebradizo, uñas quebradizas, la cara está edematosa, especialmente los párpados, y el enrojecimiento del tercio lateral, las cejas. Lo intestinal, estos pacientes van a tener estreñimiento, flatulencia, distensión abdominal. Si tú haces los reflejos osteotendinosos a nivel aquiliano o rotuliano, va a estar hiporrefléxico, ¿no? Y cuando la hormona tiroidea esté bien, como se dice, bien baja, vamos a tener como mixedematoso, donde va a haber un agotamiento mental, letargo y alteraciones de la memoria. Yo he tenido, como decía, pacientes que han venido, sí, que hablaban lento, ¿no? Letargo al responder, ¿no? ¿No? Y tú le mides la frecuencia cardíaca, que están con 50, normalmente hemos dicho que son de 60 a 90, están en 50, 45, entonces le tomas la T4 libre, la TSH, y te va a salir que la T4 está recontra baja y la TSH recontra elevada. Entonces, el paciente que tiene hipotiroidismo va a tener macroglosia, alopecia, o sea, caída de cabello, intolerante al frío, por eso le han puesto esta chalinita, síndrome del túnel carpiano, alteraciones con la menstruación, por el cual no vamos a poder conseguir piel seca, áspera, ¿no? Va a aumentar el peso, porque hay un mixedema que está a nivel de todo el cuerpo. Los reflejos van a estar enlentecidos como el reflejo aquiliano, debilidad muscular, estreñimiento, cardiomegalia, derrame pericardio, edema palpebral, y cuando hemos dicho está con muy bajas cantidades de hormona tiroidea, bradipsiquia y pérdida de la memoria. ¿Cómo es el diagnóstico con la clínica? ¿No? Y, lógicamente, mandas al laboratorio a medir la T4 libre, que va a estar baja, al igual que la T3 y la TSH elevada. Muchas veces se toman anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina. El tratamiento es la levotiroxina. ¿Hasta qué? Hasta que se normalice la TSH. Entonces, aquí se va a controlar con la TSH. ¿De acuerdo? Entonces, es mejor ser hipotiroideo que hipertiroideo, porque solamente le vas a dar hormona tiroidea. Hemos dicho que hay muchos pacientes que tienen el diagnóstico de hipotiroidismo y no toman tratamiento. O mucha gente que no sabe tiroidismo, ¿no? Y hace un evento grave, ¿no? O está haciendo, por decir, una infección severa y hace ¿cómo se llama? El síndrome, esta enfermedad conocido como coma mixedematoso. Es la exacerbación, ¿no? de la clínica de los pacientes con hipotiroidismo. Entonces el paciente va a estar en coma, va a tener hipotermia, colapso cardiovascular, puede estar chocado, hipoventilando, con trastornos metabólicos graves, ¿sabes? Hiponatremia, hipoglicemia y acidosis láctica. ¿No todo por qué? Porque este paciente, las concentraciones de hormona tiroidea son ínfimas. Entonces, fisiopatológicamente va a haber retención de dióxido de carbono o hipoxia y desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Además de la hipotermia. Entonces, estos pacientes muchas veces desencadenan este coma mixedematoso cuando se colocan algún sedante o analgésico o anestésico, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Si un paciente tiene hipotiroidismo, no está bien controlado, mucho cuidado con los sedantes, analgésicos y anestésicos. El manejo es un manejo, ¿no? De shock trauma, de la UCI. ¿Por qué? Porque es un paciente que está en riesgo de su vida, ¿no? Entonces, hay que ver el manejo del cardiorrespiratorio, ¿no? Normalizar la cantidad de concentraciones de sodio, de glucosa, ¿no? Y la hormona tiroidea. Entonces, este es un resumen solamente del coma mixedematoso, que es una expresión fatal del hipotiroidismo en estado terminal, no más manifestaciones, cuadro de coma, hipotermia, colapso cardiovascular, hipotensión y trastornos metabólicos graves, ¿no? Acá también los factores desencadenantes del coma mixedematoso, dice, exposición a bajas temperaturas, ¿no? Un hipotiroidismo que no cumple con el tratamiento, o sea, grave, ¿no? Cuando se someten a sedantes y anestésicos, ¿no? Y el consumo de fármacos por incapacidad de metabolizar. Hasta aquí alguna pregunta, porque vamos a pasar al hipotiroidismo. El hipotiroidismo es todo lo contrario del hipotiroidismo, ¿no? Y muchas veces a la clínica de hipotiroidismo se le conoce como
tirotoxicosis, ¿no? Entonces, se define como tirotoxicosis cuando el paciente tiene concentraciones elevadas de hormona tiroidea en contacto con el tejido. En cuanto a la patogenia, esta tirotoxicosis puede ser primaria, secundaria, ¿no? Y primaria, lógicamente, cuando la glándula está dañada y está produciendo enormes cantidades de hormona tiroidea, como es la enfermedad de Graves. También se da cuando el paciente tiene un bocio tóxico multinodular o un adenoma tóxico, que son los más frecuentes, ¿no? También se ha demostrado que hacen tirotoxicosis primaria a través del fenómeno de Jones-Doe, cuando el paciente tiene metástasis de carcinoma tiroideo, mutación de receptores de TSH y síndrome de Burkitt-Albright. La tirotoxicosis secundaria se da cuando, por ejemplo, la glándula tiroidea está normal, pero hay un problema en la glándula pituitaria, ¿no? que produce enormes cantidades de la TSH y estimula, lógicamente, la glándula tiroidea. O puede haber también una tirotoxicosis gestacional. Síndrome también de resistencia a la hormona tiroidea y tumores secretorios de gonadotrofinas. La tirotoxicosis también, como he dicho, es cuando hay clínica de hipertiroidismo, pero acá un puesto dice tirotoxicosis sin hipertiroidismo. ¿Qué quiere decir? Que las hormonas tiroideas, más que todo, van a estar no tan alteradas. O sea, la TSH que te va a decir que está dañada, ¿no? La producción de la hormona tiroidea por la glándula tiroidea. Eso es la tiroiditis subaguda de Kervay, la tiroiditis silente. También cuando hay tirotoxicosis, porque están consumiendo enormes cantidades de fármacos que tienen hormona tiroidea, como la miodarona, ¿no? Y la ingesta de hormonas o tejidos tiroideos, que contiene grandes cantidades de hormona tiroidea. Entonces, la clínica del hipertiroidismo se va a correlacionar con el consumo de oxígeno, ¿no? Y la utilización de combustible metabólico asociado al estado hipermetabólico, así como la intensificación del sistema nervioso simpático. Hay hipersensibilidad a las catecolaminas, hay una pérdida ponderal de peso, o sea, a pesar que hemos dicho que incrementan el apetito, porque todas esas calorías que se dan como por el consumo incrementado de alimentos, lo va a perder en calor por la piel y sudoración. Las taquicardias y las palpitaciones van a ser frecuentes, el paciente puede tener disnea, diaforesis excesiva, calambres musculares, intolerancia al calor, un temblor fino, ¿no? Entonces, es todo lo contrario. Hemos dicho, son pacientes que están nerviosos, ¿no? Ansiosos, generalmente van a tener bocio, la presión arterial va a estar, el sistólico está elevada, el temblor se va a evidenciar cuando tú les estiras los brazos con las manos abiertas y le pones un papel encima y vas a ver cómo tiembla. Alteraciones también con la fertilidad, va a haber metorragia, impotencia. Los reflejos van a estar exacerbados, todo lo contrario del hipotiroidismo. El peso va a estar disminuido, también puede haber mixedema, osteoporosis, debilidad miopática, aumento de tránsito intestinal, se va a tener diarrea o hiperdefecación, o sea, aumento de la frecuencia, las deposiciones, piel caliente, húmeda, a nivel del corazón, taquicardia, pulso vivo, arritmias supraventriculares y, de todas maneras, intolerancia al calor. Por eso he puesto un ventilador acá, porque no toleran el calor, al igual, a diferencia del hipotiroidismo, que tienen mucho frío, ¿no? Son intolerantes al frío. Entonces, se ha tomado como referencia para describir el hipotiroidismo la enfermedad de Graves, Graves-Doe, que es un estado de hipertiroidismo óseo y oftalmopatía. Tres cosas: hipertiroidismo, ¿no? Aumento del volumen de la glándula tiroides y alteraciones a nivel de los ojos, o sea, el exoftalmo, se da entre 20 a 40 años. Al igual que el Hashimoto es autoinmunitario, ¿no? Donde se estimula la tiroides por anticuerpos estimulantes de la tiroides. Anticuerpos contra los receptores de la TSH que actúan al interactuar con los receptores de la TSH normales. Se puede relacionar también con otros trastornos inmunitarios como la miastenia gravis. La oftalmopatía, ¿no? La vas a ver en un tercio de los pacientes que tienen enfermedad de Graves-Doe. Y este crecimiento es exoftalmos deriva de la acumulación de linfocitos desensibilizados contra antígeno distribuidos a lo largo de las células foliculares de la tiroides. Entonces, cada vez una paciente, la misma paciente, ¿no? Antes del hipertiroidismo y después, ¿no? En estado de hipertiroidismo, como hay un aumento de producción de los ojos que se llama exoftalmos, ¿no? Entonces, la piel es suave, delgada,
¿no? Entonces, cuando hay oftalmos, hay un desgarramiento del músculo extraocular, lo cual puede generar diplopía. También puede comprometer el nervio óptico con cierto grado de pérdida visual, como los ojos están saltones, no logra a veces cubrir el párpado, la córnea, y hay la presencia de lesiones, úlceras. Entonces, la oftalmopatía se estabiliza, la oftalmopatía se estabiliza una vez eh, se dé el tratamiento, o sea, cuando el paciente recibe el tratamiento, recibe oftalmopatía va a disminuir, ¿no? Hasta mientras hay que darle tratamiento con lágrimas artificiales para que no se produzcan úlceras, ¿no? Porque si no, no va a quedar marcada. La tormenta tiroidea es una situación, una emergencia del hipertiroidismo, ¿no? Que se caracteriza por una clínica recontra exuberante de la tirotoxicosis, ¿no? Que muchas veces pone en peligro la vida del paciente. Se ven personas que tienen hipertiroidismo y que están sin tratamiento. Muchas veces a pacientes que están con tratamiento con hipertiroidismo no están, puede desencadenar, no hay, o están sometidos a un estrés severo, o una infección severa, un trauma físico, un TEG, por ejemplo, o traumatismo también emocional, ¿no? Cuando se manipula la tiroides post cirugía de la tiroidectomía, o sea, cuando manipula va a haber enormes cantidades de hormona tiroidea, lo cual va a generar esa tirotoxicosis exacerbada que se conoce como tormenta tiroidea. Entonces aquí, aparte de la clínica de fiebre alta, taquicardia, signo de insuficiencia cardíaca, angina, agitación, inquietud y delirio. Esta tormenta tiroidea se tiene que hacer el diagnóstico lo más rápido posible porque si no, compromete la vida. Entonces, el tratamiento consiste en retirar la hormona tiroidea que deje de tomar el paciente y también la tenemos que retirar a través de plasmaferesis o diálisis, ¿no? Entonces es importante eso. También, como la frecuencia cardíaca está elevada, ¿no? Entonces utiliza beta bloqueadores, ¿no? Para evitar la clínica cardiovascular, que es muy molestosa la taquicardia, ¿no? Los corticoides se utilizan también para evitar la insuficiencia renal por el estrés. Por el estrés tirotóxico y inhibe la conversión de la T4 a T3. También se agrega propiltiuracilo o metimazol para bloquear la producción de hormona tiroidea. El ácido acetil salicílico no se debe dar porque esta incrementa las concentraciones de hormona tiroidea libres. Entonces, si tienes declarante antiinflamatorio, no debe ser el ácido acetil salicílico. Entonces, resumen, la tormenta tiroidea es una fase extrema, ¿no? De la tirotoxicosis que compromete la vida, es una emergencia. Se da en pacientes que nunca se han diagnosticado y, y entran con toda la clínica de tirotoxicosis, o pacientes que tienen hipertiroidismo y que no están llevando el tratamiento, lo abandonan, ¿no? Tiene una mortalidad elevada cuando se da. Los factores encadenantes en este resumen, como hemos dicho, es un estrés sistémico, ¿no? Pues una sepsis, una cetoacidosis diabética, por una diabetes mellitus, una cirugía grande, embarazo, parto, una estrechez glandular, un trauma de tiroides o palpación glandular. Los factores desencadenantes, algunas veces se da, por ejemplo, una exposición a drogas como el yodo radioactivo, drogas anestésicas, ¿no? O alteración del tratamiento antitiroideo. Otras drogas, por ejemplo, que pueden desencadenar la tirotoxicosis son anticolinérgicos, adrenérgicos, los salicilatos, los AINES, la amiodarona, contraste radiológico, tiene bastante cantidad de yodo, litio y órganos fosforados. El cuadro clínico, hemos dicho, fiebre alta muy marcada, con todo el evento clínico del hipertiroidismo en donde destacan, ¿no? Efectos cardiovasculares, taquicardia, hipertensión, disfunción nerviosa central, severa agitación, delirio, inquietud. Y patológicamente, esta taquicardia puede llevar a ser un ICC o una angina, y si no se trata, infarto. Bueno, entonces, hasta aquí hemos llegado. Hay dos eventos que son el coma mixematoso y la tormenta tiroidea, ¿no? Que van a comprometer, que son las dos emergencias endocrinológicas no referentes a la tiroides. Una pregunta, Jones. ¿Alguna pregunta? Doctor, tal parece que no hay preguntas.